Si usted quiere anotar, son discípulos, el gran obrador de milagros. El gran obrador de milagros. Hebreos capítulo 13, verso 8. Dice la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Vuelvo a leer. Jesucristo es el mismo, en otras palabras, del pasado, del presente y del porvenir. Ese es Cristo. Vamos a Malaquías capítulo 3, verso 6. Quiero leer estos dos versículos para desarrollar este mensaje. Malaquías capítulo 3, verso 6, dice la palabra de Dios: porque yo Jehová no cambio. Otra vez: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Vuelvo a leer: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Ven? Jesucristo es el mismo. Jesucristo no ha cambiado, hermano mío. Él sigue siendo lo mismo. Pero hoy en día, la mayoría de las personas han cambiado su fe. Cuando han recibido a Jesús como su Señor, ese primer amor hacía que tú venías de madrugada a buscar a Dios. Ese primer amor, portabas tu Biblia. Ese primer amor, ibas a los ayunos. Ese primer amor, pasabas vigilia. Por ese primer amor, tú hacías muchas cosas para Dios. Pero ahora que ha pasado el tiempo, tú has cambiado. Pero Jesús no ha cambiado. Él sigue siendo Él. Él no cambia. Las políticas cambian. Los estados cambian. Los pastores cambiamos. Hay un cambio. Hace 50 años atrás, la sociedad no era tan corrupta como el día de hoy. ¿Ves que cambia la sociedad? Los gobiernos no eran como hoy son los gobiernos. Los cristianos no son como hoy son. Porque la iglesia primitiva, cuando empezó a adorar, a servir a Jesucristo, no se escapaban cuando los romanos los perseguían. Eran echados sobre fosas de leones. Eran decapitados por su fe. Pero hoy el evangelio se ha vuelto tan barato que barateas con las cosas de este mundo. Pero Cristo no ha cambiado, hermanos. Cristo sigue siendo el mismo. Cuando Cristo estaba en cuerpo en esta tierra, Él sanaba a todas las personas que estaban con enfermedad y dolencia. Mateo capítulo 9, verso 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo capítulo 9, verso 35. Cuando Jesús predicaba y les decía: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y conviértense. El mensaje de Dios no era directo, la sanidad. El mensaje de Dios les confrontaba, les decía en qué vida están andando, cómo están viviendo, qué actitud están teniendo delante de Dios. Por eso decía: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Y después que había predicado, después que había hablado, Él sanaba las enfermedades
y las dolencias que había en el pueblo. Hoy quiero decirte, si tú todavía estás viviendo en un pecado y tienes enfermedad, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de lo que estás haciendo. Ahí donde estás sentado, ahí donde estás escuchando, tú tienes que decirle: Señor, yo cometí este pecado hace 2 meses, yo cometí hace 1 mes, hace 1 semana, perdóname Dios, hoy estoy escuchando tu palabra, que tú no cambias, eres el mismo. Si hoy puedes sanarme, me vas a sanar, porque tú no has cambiado. A su nombre, a su nombre. Jesús es un obrador de milagros. Y hoy día, y hoy en estos tiempos, Él sigue sanando. ¿Usted ha visto? En el día de hoy. Y todavía tal vez usted tiene enfermedad, hoy le va a sanarlo. Quítale a Jesús parte de su ministerio, el de sanar enfermos. Su ministerio no tendría significado. Sería como un hombre que da una charla o una predicación simple. Pero cuando tú pones a Cristo más su palabra, más la obra de Dios, el evangelio no se consiste en filosofía ni en conocimiento, sino en poder de Dios. A su nombre. Él ha venido para salvar tu alma. Él ha venido para limpiarte tus pecados. Él ha venido para perdonar tus iniquidades. Él ha venido para darte esperanza a tu vida. Porque cuando tú vas al médico, cuando tú vas a un lugar donde venden las medicinas y cuando te diagnostican, te dicen: ya no hay esperanza, la enfermedad es avanzada. Pero cuando vienes a Dios, no importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea el problema, Dios te dice: hay solución. Hombre, es imposible, mas para Dios es posible. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Él donde iba, donde caminaba, Él siempre estaba hablando del reino de Dios. Él siempre estaba hablando de la palabra de Dios. Él siempre estaba hablando que había una esperanza. Él estaba hablando que hay salvación para tu alma. Él estaba hablando que hay liberación para tu cuerpo. Él estaba hablando que había sanidad en Él. Porque Él no cambia. Él sigue siendo lo mismo. A su nombre. A su nombre. Dale fuerte palmas al Señor. Y ese mismo obrador de milagros está en este lugar. ¿Y cómo sabes tú, hermano, que Él está en este lugar? Porque dice en su palabra: si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. Una garantía Dios nos dice: si 2 o 3 se congregan en mi nombre, se reúnen en mi nombre para hablar de mi palabra, para hablar de mí, yo les aseguro que estaré en medio de ustedes para ayudarle, para salvarle, para sanarle, para liberarle, para bendecirle. A su nombre. A su nombre. Él no ha cambiado, hermanos. Número 2, el poder de este gran obrador de milagros no ha cambiado. Su poder sigue siendo tan poderoso para cambiar tu vida. Ese poder que cuando tú lees los evangelios, que cuando aquel obrador de milagros, Jesucristo de Nazaret, caminó por el mar y no se hundió. Cuando le habló a la tempestad, al viento, y dijo: calla, y cesó. Cuando ese obrador de milagros levantó 5 panes y 2 peces y dijo y bendijo esos panes, alimentó a 5,000. Cuando estaba caminando y había una mujer de flujo de sangre, y cuando esa mujer tocó,
esa sangre que venía de esa mujer se secó. Cuando un hombre estaba paralítico y le dijo el obrador de milagros: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ese hombre caminó y cargó su cama y se fue a su casa. Ese poder está acá para tocar tu alma, para tocar tu vida, para tocar lo que no ha podido tocar el doctor. Su poder no ha cambiado, hermanos. Una sola palabra de este gran obrador de milagros y un leproso fue limpio. Señor, si quieres, límpiame. Sé limpio. Y fue limpio. Ese gran obrador, su poder no ha cambiado. Lo que tú tienes, lo poco en tu casa, es lo suficiente con la bendición de Dios. La mujer de Sarepta tenía poco harina y poco aceite, pero en la voluntad de Dios era suficiente, porque en ese tiempo habían muchas viudas y había mucha hambre y mucha necesidad. Pero Dios, cuando visita una casa, cuando ese poder cae sobre una casa, es suficiente tener 10 soles y vivir un mes. Porque su gracia de Dios es más poderoso que tu necesidad. Ese gran obrador de milagros que es poderoso, Él puede hablar a tu enfermedad ahora, a tu gastritis puede hablarle. Yo sé que en esta hora le está hablándole, le está diciendo: sabes, yo soy Señor de señores. Así es que retira de ese cuerpo. ¿Me entiendes? Ese poder no ha cambiado. Pero tenemos que servirle a Él, no por lo que Él te pueda dar, sino por lo que Él es. En bendición, sírvele a Dios. En necesidad, sírvele a Dios. En enfermedad, sírvele a Dios. En salud, sírvele a Dios. Porque eso es bueno delante de Dios. Y no seas como los gentiles, que Él nos pide señales para creer en Dios. Señor, si tú eres Dios, sáname. Señor, si tú eres Dios, prospérame. Señor, si tú eres Dios, haz esto. Una vez que le da la bendición, se van y dejan a Cristo. Si Dios te sana en esta hora, haga tu compromiso con Él. Sírvele todos los días de tu vida hasta que Él vuelva. Por eso Dios ve el corazón de las personas. Si tú has venido con un corazón solamente buscando sanidad para tu cuerpo, y sabe Dios que te vas a alejar de acá un mes, a 2 meses, Dios dice: no estás preparado para ser sano. Porque si hoy te sano, tú me dejas en 2 meses. Si hoy te sano, me dejas en 1 semana. Mejor es que tengas esa enfermedad hasta que te fundamentas, hasta que empiezas a valorar mi muerte en la cruz. Y una vez que hayas valorado, una vez que hayas entendido, serás limpio. Pero quiero decirte, el poder de Dios no ha cambiado. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Número 3. Su enseñanza nunca ha cambiado. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa enseñanza sigue vigente. Él dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Él dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa enseñanza no ha cambiado. Pero hoy en las iglesias, al bien vestido, al hombre adinerado, le dicen: pasa acá adelante, este es tu lugar. Pero al hombre mendigo, al hombre que no tiene nada, al hombre que no tiene posiciones ni importancia,
¿Porque no tendrá ofrenda? ¿O porque no trae algo para la casa de Dios? Su enseñanza de Jesús fue: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas enseñanzas no han cambiado. ¿Qué más enseñó Jesús? Tener fe en su Padre. ¿Qué enseñanzas más nos dio Jesucristo? Bienaventurado el pobre en espíritu, porque él tendrá hambre y será sed de justicia, lleno de justicia. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre de la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren saber cosas de misterios? Cada versículo en la palabra de Dios es como una mina. Y yo te voy a decir, porque yo trabajo en una mina, cómo funciona. Cuando tú encuentras un cerro que está mineralizado, arriba hay tierra que no sirve. Se saca lo que se llama desmonte. Después se llega a lo mineral. Encuentras de baja ley. Excavas más, un poquito más de ley. Más abajo ya subió la ley más. El mineral es un poco más puro. Vas más abajo, más abajo, más abajo. Puro mineral de alta ley. Así es la palabra. Así son los versículos, que cuando tú le clamas, clama a mí y te enseñaré cosas escondidas que están en mi palabra, y dirás: wow, Señor, tanta promesa que hay acá, Señor. Vas a decir: grande y maravilloso es. Su enseñanza cambia vida. Mahoma enseñó a sus seguidores y su enseñanza no cambió ni transformó. Buda enseñó a sus seguidores y los líderes de Buda no tenieron transformación de vida, porque ni Buda, ni Mahoma, ni Krishna, ni otra religión tiene la enseñanza que tiene Jesús. ¿Y cuál es esa enseñanza? Esa enseñanza que nos dice: cree en el Hijo y tendrás vida eterna. Porque si crees en el Hijo, crees en el Padre. Tomás le dijo: Señor, una cosa te pido y me basta. Muéstranos al Padre y no hay otra cosa más que te diré. Y Jesús le dijo: tanto tiempo caminas conmigo, comes conmigo, andas conmigo, escuchas mi palabra, no has visto al Padre, porque el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Esas enseñanzas, Jesús nos dijo que hay un Dios poderoso. Jesús nos dijo que hay un infierno y hay un cielo. Amén. Jesús dijo: hay un camino angosto y hay un camino ancho. Aleluya. Eso fue la enseñanza de este gran obrador de milagros. ¿Por qué camino estás andando tú? ¿Por qué camino estás caminando, hija mía, hijo mío? ¿Por el camino ancho o por el camino angosto? ¿Cómo sabemos si estamos andando en el camino ancho? Cuando todavía hay en tu corazón resentimiento, cuando todavía en tu vida hay pecado, cuando en tu vida todavía hay impaciencia, cuando en tu vida todavía hay pensamientos de iniquidad, de malicia contra tu prójimo, contra tu hermano. Usted necesita nacer de nuevo. Y si usted es líder, si usted es pastor y todavía tiene ira en su corazón, todavía es impaciente, usted necesita nacer de nuevo. No te engañes. Porque el que nace de nuevo ama las cosas del cielo y no terrenales. Y quiero decirte, cuando se acercaron los fariseos y los escribas de la ley, Jesús le dijo: ustedes quieren hacer la obra de vuestro padre el diablo. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran eruditos, eran personas estudiados de la ley. Ellos te conocían la hermenéutica, ellos te conocían todo lo que es la teología, tenían letra arriba. Aleluya. Pero no tenían la experiencia con Dios. Pablo tenía letra. Su maestro era Gamaliel, uno de los mejores.
pero no tenía un encuentro con Dios. Otra cosa es saber la palabra de tapa a tapa mentalmente. Otra cosa es vivir la palabra y demostrarlo. Amén. Aleluya. ¿Me entiendes? Amén. Es fácil predicar un sermón, pero libera enfermos, libera espíritus inmundos, posesionados. Haga eso. Porque Pablo, cuando era teólogo, no mataba ni mosca. Pero cuando Pablo estaba en un lugar y había una jovencita que era hechicera y daba grandes ganancias a su amo, y cuando esa mujer vino para alabarle, para exaltarle a Pablo, le dijo: yo no soy un Dios, y salga de tu vida espíritu inmundo. Y por esa causa fue llevado a la cárcel Pablo. Hoy en día los pastores, yo me incluyo, no estamos en la capacidad de entrar a la cárcel. Cuando hay un problemita, cuando hay una acusación, cuando alguien habló mal de ti, quieres salirte corriendo. Su enseñanza de Jesús no ha cambiado. Si vosotros quieren ser mi discípulo, si ustedes realmente quieren seguirme tras de mí, niégate. Acá no estás para que te aplauden. Acá no estás para que te exalten, para que te reconozcan. A mí no me importa si tú me conoces, hermano, pero lo digo en respeto. No me interesa si usted me conoce. Lo único que he venido en este lugar es para que tú exaltes el nombre de Dios, para que tú glorifiques a Jesucristo. Aleluya. Porque a mí y a usted nos salvó Dios. Él es, y su enseñanza no ha cambiado, hermano. No ha cambiado. No te engañes. Si tú piensas saber mucho de la palabra, no te engañes. No seas un Nicodemo, que te falta nacer de nuevo. Porque el que es nacido de Dios conoce el amor de Dios. Ama sin hacer excepciones de personas. Yo no amo porque él me cae bien. Yo no amo porque él me soba la espalda, me trae a la casa frutita, cositas, me da aliento de palabra. Y yo le amo mucho a él, hermano. Yo le amo mucho a esta hermanita. Yo lo valoro mucho a este hermanito. A las personas que hablan mal de ti, de la misma manera que amas a ese hombre que te trae frutita a tu casa, pancito a tu casa, con ese mismo amor tienes que amar al que habla mal de ti, al que te critica, al que te raja. A él también tienes que amarle. Ahí sabrás que has nacido de nuevo. Es fácil amar cuando el hermano te regala una casaca, cuando la hermana te da para tu taxi, cuando te da de comer, cuando te hace el bien. Es fácil amar a esa gente, a esa clase de persona. Pero es difícil amar al que te apuñala por atrás, al que te raja por atrás. A ver, ámalo pues. Dios dijo: ámalo. Ama a tu enemigo. Ama a los que te ultrajan. Solamente con el amor de Dios puedes amar. Con tu amor no, con el amor de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Dale fuerte palmas al Señor. Y por último, número 4, y ahí terminamos. La presencia del gran obrador de milagros nunca ha cambiado. La presencia de nuestro gran obrador de milagros no ha cambiado, hermanos. Es tan presente como cuando estaba con sus 12 discípulos. Donde se predicaba su palabra, Él estaba allí para confirmar su palabra. Porque Él prometió en Mateo 28, verso 20, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Reunió Jesús a sus 12. Y cuando los reunió a sus 12, sopló: reciban el Espíritu Santo. Pero todavía no había llegado el día de Pentecostés.
¿Qué quería decir ese versículo? Que de la misma manera que Jesús había soplado, iba a venir un viento de repente, y en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo, porque ahí se habían congregado de diferentes nacionalidades, personas, y cuando hablaban en lengua, hablaban en lenguaje de cada nación, y decían: ¡Ah! Si estos son galileos, si estos son no letrados, sino eran sin estudios, hombres comunes, pescadores, ¿de dónde tienen palabra? De repente el lenguaje de Dios vino en un idioma hablado, pero en lenguas. Así los judíos, los romanos, los griegos decían: este es un gentil, este es un hombre natural. ¿Cómo sabe este idioma? Por el Espíritu Santo. Hoy tal vez puedes tú hablar en un lenguaje y hablar el idioma hebreo, el griego, o el inglés, o el francés. De repente tu lengua se va a empezar a abrirse, porque su presencia no ha cambiado. Él puede tocarte en esta tarde si tú has abierto tu corazón y ser bautizado con el Espíritu Santo. Cuando el Señor me bautizó, por una semana hablaba en lenguas y me comunicaba escritamente, porque cuando quería hablarle o comunicarme con el hermano decía hablarlo, pero yo en mi mente yo no podía controlar mi lengua y decía, y le explicaba con mi mano y le decía, y no me entendía. Por eso en ese tiempo, cuando vieron a los apóstoles y a muchos cristianos que estaban con los apóstoles, y dijeron: estos están borrachos, porque cuando tú empiezas a hablar en lengua, muchos empiezan a burlarse, a no entender. Pero por una semana estaba. Cuando quería pedir comida, y fue mi experiencia con Dios. ¿Sabes cómo yo aprendí a predicar? En el campo. Le hablaba a la paja, le hablaba a la piedra y le ordenaba a los cerros. ¿Viste que no cae lluvia todavía? Y tú que decías, ya se viene el cielo para abajo. Sin fe es imposible de agradar a Dios. Y ahí le hablaba a la piedra y le decía: arrepiéntete en el nombre de Jesús, deja de ser piedra, sé roca. Al pasto le decía: deja de estar parado, inclínate, sé como el trigo. Ahí aprendí a predicar. Yo no pisé teología, pero sí pisé en la escuela del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que mi escuela es BOA, oración, ayuno y Biblia. Ese es mi requisito para poder hablar la palabra de Dios. Y cuando tú hablas de la dimensión desde Dios, desde el mismo cielo, un día el Señor me habló en mi sueño y me dijo: tú estás predicando del nivel tierra, predica mi palabra del nivel cielo. ¿Qué es eso, Señor? Le dije. ¿Qué es eso? No entiendo. Es que tú estás hablando con una mentalidad humana a los humanos. Tú ponte en fe desde el cielo. Tu fe desde ahí empieza a hablar la palabra. Y cuando hablas vas a ver lo que vas a ver. Y cuando yo vi niños llorando, jóvenes llorando, ancianas llorando, adultos llorando, de toda clase de personas llorando. Porque no es mi palabra, no es mi filosofía, porque dice: la palabra de Dios es espíritu y vida. Aleluya.
Es la palabra que penetra tu corazón. Pónganse de pie.